Hola amigos, gracias a ustedes he hecho una recopilación de sueños, contados por ustedes mismos, para darnos cuenta que mediante sueños tenemos un maravilloso contacto con el mundo espiritual y con familiares fallecidos. Mi intención con el vídeo de hoy es corroborar y dar veracidad con pruebas a lo dicho en el vídeo Soñar con familiares fallecidos, con sueños de personas de diversos países del mundo, lo cual significa que no es algo que ocurra en algún país en concreto. Le ocurre a todo el mundo, creyente o no. No voy a decir el nombre de las personas que me relataron su sueño. Solo se los voy a contar como si fueran ellos mismos quien se los explicaran. Después de este sueño, dejó de llorar tanto a su mamá. Cuando mi mamá murió, estuve mucho tiempo llorándola, hasta que soñé con ella, que tenía una nube gris encima. Llovía mucho, pero la lluvia solo le caía a ella. En el sueño le pregunté, ¿por qué estás así? A lo que respondió, ustedes me tienen así, no me lloren más. Entonces comprendí que no estaba dejando descansar a mi madre, e hice por no llorarla más. Gracias a Dios, a pesar de los años, la sigo soñando, y me siento afortunada de verla al menos en mis sueños. Este amigo me cuenta que soñó con su hermano, que fue, según su opinión, injustamente muerto por un policía de su país. Al poco tiempo tuve un sueño donde lo vi y yo sorprendido de verlo sonriente. Me miraba con emoción y yo consciente de que estaba muerto y pensé preguntarle qué había pasado, oírlo de su boca. Él me leyó el pensamiento antes de yo hablar y me dijo: tranquilo, todo se le deja a Dios, porque ya entendí que es Él quien hace justicia. Yo estoy bien y no los quiero ver sufrir por mí. No siento que fuera un sueño, fue tan real que recuerdo con detalle cómo se veía, incluso su perfume. Se veía bien, su rostro era resplandeciente y transmitía paz. Este sueño es muy especial y valioso. A la persona que tenga la mala suerte de que le ocurra un caso similar, siempre piensa en la venganza, cuando no terminamos de ser conscientes de que la verdadera justicia es la del Padre Celestial. Me contó un seguidor del canal que soñó con un amigo suyo, el cual murió. Me comenta que tuvo la gran suerte de trabajar con él. Una noche, antes de dormir, se quedó pensando en su amigo y se preguntaba si estaba bien. Pues esa misma noche soñó con él y que lo vio donde trabajaban. Entré donde trabajábamos y lo vi sentado, triste, pensativo. Esa fue mi impresión. Le hice muchas preguntas, pero de la que recuerdo es que le pregunté ¿qué se siente al morirse? Y su respuesta me dejó frío, porque me dijo, la verdad, no se siente nada. Es como si cerraras los ojos y al abrirlos de nuevo estuvieras en otro lugar. No es una gran cosa, así me dijo. Le dije, te veo afligido, ¿puedo hacer algo por ti? Puedo rezar por ti si quieres. Y me dijo algo que me pareció muy extraño. Mira, aquí ya no me sirve de nada los rezos. Aquí se juzgan los hechos, nada más lo que haces en vida es lo que se juzga, de poco o nada me sirve que me reces. Ya no recuerdo más preguntas que le hice y desperté. Bueno, ahora quiero explicar este sueño porque muchos se habrán quedado helados al decir que los rezos no sirven. Sí sirven, por supuesto que sirven, pero este hermano está en una dimensión donde está esperando ayuda. Le falta luz y para darle luz se consigue también con un rezo especial. Pero eso él no lo sabe y por eso dice que no le sirven los rezos. Si se fijan, su estado es depresivo.
Entonces todo lo que le hubiera preguntado, su respuesta hubiera sido negativa o sin entusiasmo. Esta misma alma con luz, sus respuestas hubieran sido diferentes, y lo voy a demostrar en los siguientes sueños. Pasado un tiempo, este chico lo volvió a soñar. Volvió a soñar que iba al trabajo, pero esta vez con la intención de encontrar a su amigo. Entonces vi que había una fila larga de gente, todos andando despacito, como si hubieran venido de una larga jornada laboral y vinieran de trabajar de unas minas, o algo así, tristes, acongojados. Y pensé, mi amigo debe de estar por aquí, y lo empecé a buscar entre la gente. Y sí, ahí estaba, igual con su semblante gris, acongojado, caminando lentamente. Y lo llamé varias veces gritando su nombre y me dije, no me hace caso. Llego hasta él, le toco el hombro, se da la vuelta, me mira y le costó reconocerme. Me dice, ah, eres tú. Y le digo, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Y me dice, nada, no me pasa nada. Oye, te voy a dar una recomendación, me dijo. Me dijo así, ya no andes visitando la tierra de los muertos, porque te puedes llevar una desgracia. Y le dije, no me asustes, ¿qué desgracia? Y me dice, una desgracia como esa, date la vuelta. Entonces vi un féretro, estaban velando a alguien. Me acerco y veo que era mi hija adolescente. Me asustó mucho. Y me desperté asustado, pensando, Dios mío, ¿qué me habrá querido decir? Este sueño es el claro ejemplo de lo que nosotros decimos meter la cabeza. Esto significa pensar y querer saber de cosas que no te incumben. Este amigo me comentó que él era muy observador y a las personas observadoras les gusta saber. Lo comentaré en un vídeo más detalladamente, que no hay que intentar saber de más de lo que a uno le pertenece. Y más en temas espirituales, porque se pueden llevar una sorpresa desagradable. Hay límites que no es recomendable cruzar, ni de saber ni de hacer. Curiosos, cuidado. A él le dieron el susto con lo que le dijeron de su hija. Esta amiga me cuenta el sueño con su esposo, y es donde os digo que los rezos sí son importantes. Hay veces cuando me habéis escrito que os sucedían cosas, siempre os recomiendo poner agua para estas almas. Pero hay otras almas más exquisitas que no quieren agua, quieren vino. Tenéis que pensar que son almas que todavía están sujetas a lo material y necesitan cosas que dejaron atrás. En el primer sueño, mi esposo me dijo que le diera tinto. Yo no tenía puesta el agua, pero a la otra noche le preparé su tinto en la mesa. A la mañana siguiente noté que él había estado allí y que había tomado tinto. En el segundo sueño lo vi que se sentó en la cama entre mi hija y yo. Le pregunté que dónde estaba y me dijo, estoy en un colegio y conmigo hay gente mala. Miramos al frente y vemos el colegio de color gris. Yo le empecé a rezar el Ave María y me dijo que no quería esa, sino la otra oración. Y le recé el Padre Nuestro, lo escuchó y se fue. Desde entonces, todas las noches le rezo un Padre Nuestro. El padre fallecido de esta amiga se le apareció en sueños. Muy insistente mi padre me decía, ves al médico. Me lo volvió a repetir y me dijo, hazme caso, ves al médico. A lo que yo las 2 veces respondí, sí, lo haré. La cosa es que desperté y no fui al médico. A los pocos días me comenzó un dolor de cabeza muy fuerte. Fui a urgencias y me detectaron que tenía la presión arterial muy alta. Al salir del médico recordé la insistencia de mi padre de que fuera al médico.
Lo recordé y lloré dándole las gracias por su aviso y no hacerle caso, esperando a sentirme mal para ir al... Por estas cosas debéis considerar los sueños comunicaciones reales con ellos, ya que nos pueden informar algo importante para nosotros y desoír sus recomendaciones. Esta amiga estaba pasando una situación económica difícil. Soñé con mi padre, que hacía varios años que murió. Me visitó, me bendijo y fue directo al refrigerador. Vio que no tenía alimentos para mis hijos. Él me preguntó, ¿por qué no tienes comida para tus niños? Yo le dije, mañana les compro, pero le mentí, yo no tenía dinero. Él se despidió y yo le pregunté que a dónde iba. Él me dijo, a casa de tu madre, y se fue. Me desperté sorprendida. En eso sonó el teléfono. Era mi madre. Me cuenta que había soñado con mi padre y que le decía que venía de mi casa y no tenía comida para darle a mis hijos. Para que os deis cuenta de que nos están viendo y cómo se preocupan por nosotros. El sueño que voy a contar ahora es de una amiga del canal. Ella soñó algo que después salió en televisión. Soñé que caminaba en un cementerio porque la entrada al pueblo estaba llena de cadáveres. Ella cuidaba a un niño y esto se lo contó a su mamá del niño, su jefa. La jefa se burló y le dijo, los sueños sueños son. A lo que ella respondió, no, los muertos serán de deporte, porque entre las cabezas de los cadáveres hay muchos balones. La jefa no quiso hablar más del tema y le pidió que le llevara un café. A la mañana la llama la jefa y le dice, ha habido un accidente, se ha estrellado un avión que llevaba un equipo de futbolistas. Muchas personas tienen sueños premonitorios, visiones de cosas que van a acontecer y no se pueden evitar en la mayoría de los casos. Mi más sincero pésame a la familia de aquellas personas que murieron en aquel vuelo. Voy a contar un sueño muy cortito de explicar, pero de una importancia inmensa para quien lo soñó. Y sé que va a estar muy agradecida de que lo cuente. De todos tengo permiso para contarlo, pero ella me lo dio sin pedírselo. Soñó a su hijo pequeño de 6 años fallecido. Lo soñé en el sagrario de una iglesia junto a una señora de tez blanca y cabello rubio. Siempre estaba junto a él. No hablé nada con él, solo me sonrió. La pobre se despertó llorando. No sufras por él, que está bien y muy bien acompañado. Gracias por permitirme explicar este sueño. Un fuerte abrazo. Aquí en la tierra los adultos deben cuidar a los niños, pues allí es igual. Cuando estamos en el mundo espiritual nos encomiendan trabajos a hacer. Veréis. Esta amiga que tiene don sintió una energía pesada cerca de su casa y le preguntó si era su abuelo. No recibió ninguna respuesta, pero esa noche soñó esto. Soñé con mi abuelo, estaba en una especie de patio enorme. Vestido con camisa blanca, sin canas, más joven, sonreía y reía pícaro. Mientras me contaba que le habían asignado cuidar niños. Me señalaba a los niños, era un grupo de 10 niños que correteaban felices por el patio. Me señaló una niña delgada con cabello negro largo recogido en 2 colitas. El abuelo riendo me decía, es tremenda, no paran todo el día. A su abuelo le encantaban los niños y le dieron esa misión al fallecer. Fue su manera de responder a la pregunta que le hizo antes de dormir. Esta amiga me comenta que su esposo murió muy de repente.
y en aquella época le lloraba mucho. A los 3 meses era su cumpleaños y en la madrugada soñó con él. Soñé que él llegaba a la casa, yo sabía que estaba muerto. Pero en cuanto lo vi, corrí a abrazarlo y a decirle que lo extrañaba mucho. Y él me decía que Dios le había dado permiso para visitarme. Yo le decía que viniera más, a lo que él me dijo que pediría permiso. Gracias por esta clase de sueños, porque corroboráis cosas que yo os comento. Este amigo soñó con su madre varias veces, la cual murió de un infarto fulminante. Tenía 90 años e iba en silla de ruedas. La primera vez que la soñó fue el día de su velatorio. Esa noche soñé que una niña negrita de unos 10 años, vestida con un vestido blanco de los años 40, le ayudaba a levantarse de la silla de ruedas y pudo comprobar que andaba bien. Después nos enteramos que mi madre hablaba con una niña negrita que daba vueltas alrededor de su cama. Semanas antes de fallecer, y nadie la veía, claro. Semanas más tarde la soñé como en una sala grande como de hospital, sonriente y esperando como a recuperarse. Esto es lo que os comento, que después están un tiempo recuperándose de lo vivido y sufrido. Más adelante soñó que la veía andando, más joven y delgada, con un lindo vestido azul. Yo le pregunté, ¿por qué la veía así? Y ella me respondió, porque me siento así de bien. En otro sueño la vio como en una escuela, y al preguntar me decía que estaba aprendiendo a pensar bien. Un chico me comentaba que su padre había fallecido y estaban en la ruina económica. Dice que soñó con su padre y le dijo que fuera a ver a una persona que le debía dinero. Su padre en sueños le dio la dirección y el nombre de esta persona. Efectivamente fue a ver a esta persona y le dio el dinero de su padre. El padre nunca dijo en vida que le debían ese dinero, solo lo sabía él y la otra persona. De corazón os doy gracias a todos por contarme estos bellos sueños y tener la bondad de permitir que los cuente en este vídeo para que todos los escuchen. Faltan muchos sueños por explicar, no os preocupéis aquellos que deseaban que contara su sueño. Los contaré en otros vídeos si veo que este vídeo gusta y tiene buena aceptación. Como dije, los sueños son comunicaciones que tenemos con el mundo espiritual, con nuestros familiares fallecidos. Y espero haber podido demostrar cosas que dije con estos bellos sueños. Ha sido un placer contar estos sueños y espero contar tantos y tantos que tengo recopilados, y a cada cual más precioso. Un abrazo fuerte a todos y daros todos por saludados.